Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. La semana pasada nos despedimos con la música en vivo de Débora Infante. No fue tarea fácil recorrer en 30 minutos todo lo realizado en el año, así que damos comienzo al 2015 con la segunda parte del recorrido. Y cuando la voz es la de los instrumentos y esos se conjugan, la melodía se escapa, potente, del estudio y llega a cada rincón del ISEL y del colegio. Sonidos que perduran, en este caso, 3 Latin Jazz.
2 investigadores y muchas preguntas hechas y por hacer. Cuando Juan Carlos le preguntó al licenciado Luciano Brom por su actual interés investigativo, obtuvo esta respuesta. La relación del mercado, de la industria de la historieta con las políticas públicas. Cómo puede el Estado apoyar esa industria, así como el Estado apoya otras industrias culturales como el cine, el teatro, la edición de libros, desde distintos mecanismos. ¿Qué es lo que se podría hacer por la historieta para, como decía Laura, ampliar el mercado, para ayudar a esas pequeñas editoriales que comentábamos que están trabajando muchas veces muy a pulmón, con mucha pasión, como decía Laura, pero a la vez de una manera un poco amateur? Entonces lo que me pregunto en mi caso siempre viene por ese lado. ¿Qué es lo que podría hacer el Estado y qué están haciendo otros países al respecto, ¿no? Una cuestión más comparativa. En mi caso ese es como el tema de investigación en el que trabajo y que trato de llevar al Congreso. ¿Qué encontramos en el imaginario social cuando se trata de la danza? La licenciada Aurelia Chillemi lo puede explicar porque lo vivencia, y nosotros le pedimos que nos ayude a entender que todos podemos danzar. En el imaginario social, la danza está destinada a gente privilegiada, que es joven, es flexible, que tiene determinadas aptitudes. De Discépolo se ha dicho mucho, de su obra Mateo también, pero cuando las creaciones tienen vigencia, lo que se diga nunca es suficiente, ya que en cada reedición e interpretación el autor cobra renovada vida. Jorge González, que la dirigió, esto nos dijo. Es un extraordinario autor. Digamos que nosotros hemos tenido una cultura muy eurocéntrica, pero digamos, Discépolo no le va a la saga de Pirandello o de Shakespeare. Es decir, Discépolo es un autor extraordinariamente generoso e inteligente y agudo, digamos, ¿no? Entonces todo eso es lo que hace que el material sea un material que lo haga tan poderoso, que uno lo vuelva como... Primero porque la historia, de alguna manera, como en algún punto decía Cristian, no es una historia, aunque esté escrita en el 20, tan ajena a algunas de las cosas que nos pueden suceder hoy, que de hecho no suceden, digamos, ¿no? Aunque nuestra invitación al licenciado Juan Antonio Lázara se originó por su conocimiento sobre monumentos y patrimonio turístico, recortamos de la entrevista la referencia que hizo sobre el argentino que nunca será suficientemente reconocido, el doctor René Favaloro. Una persona muy rigurosa, muy disciplinada, incluso con la gente que tenía a cargo. Y cuando fue el fallecimiento de Favaloro, la verdad que espontáneamente se me ocurrió que tenía que conocer los radios, los medios de comunicación, la voz de Favaloro, porque si bien él había aparecido mucho en los medios, muchas veces uno buscaba imágenes, la voz de Favaloro opinando sobre distintos temas y no la encontraba. Entonces sacamos un CD que en su momento fue muy exitoso, que lo regalábamos a los medios con el pensamiento de Favaloro. Y mucha gente pudo escuchar al doctor Favaloro en distintas, digamos, el espectro del pensamiento del doctor Favaloro, gracias a estas grabaciones que fuimos difundiendo. Yo creo que fue un ejemplo de vida porque es el rigor que necesitamos los argentinos, la disciplina para poder crecer, para poder progresar. Entonces yo creo que Favaloro da el ejemplo en esas dos cuestiones, continuidad y rigor, ¿no? Por eso me parece importante para los argentinos su modelo. ¿Qué es primordialmente la restauración de una obra? Una pregunta aparentemente sencilla que recibe una respuesta evidentemente compleja, la del licenciado González de Nava. Restauración consistiera en una intervención agresiva que pone en juego la conservación de la obra. La restauración es un fracaso. Mujeres escultoras y una pregunta para Marina. ¿Qué hay en la esencia de lo femenino? En la esencia de lo femenino hay como una trama interior que se va creando. El maestro Pallarols habla de los atributos de la madera que eligió para el bastón de mando presidencial. No se corrompe, brilla por sí sola, no se tuerce, es resistente pero es flexible.
Sería muy difícil dudar de las virtudes de esta simbología, que es casi una metáfora de lo que se espera de un mandatario. Pero en su decir está la convicción y para saborearla volvemos a escucharlo. El primer bastón que me piden, a mí directamente, porque yo hice bastones desde hace muchos años, pero yo los hacía para una joyería que estaba en Plaza San Martín. Cuando me lo piden a mí, entonces me mandan un plano, yo ya lo conocía porque lo había hecho alguna otra vez, y hago un nuevo dibujo de un bastón que tenía para mi criterio materiales nacionales y la simbología que tenía que ver con nuestra cultura, con un país democrático y republicano. O sea que no usé ni la caña de Malaca, ni usé los esmaltes franceses, ni usé los símbolos clásicos que tenía una guarda griega, que no decía nada para nuestra simbología. Y sí usé la plata y solamente la madera de Urunday. La madera de Urunday, ¿por qué? Pues es una madera que, como el apo, que es una madera que hay en Centroamérica, no se corrompe. Es la única madera que no es atacada por ninguna polilla, carcoma, ningún bichito raro. Brilla por sí sola, porque tiene una savia muy cargada de ceras y de resina, o sea, cuando uno la pule después la frota y siempre está brillante. No hace falta lustrarla. No se tuerce, es muy resistente, pero es flexible. O sea, todo un montón de símbolos que le caen al pelo para quien va a gobernar el país. Que sea honrado y no se corrompa, que sea flexible pero que sea rígido, que sepa mantenerse recto siempre, como esta madera. Y bueno, utiliza madera y cada vez que lo entrego yo le digo al presidente. Para Andrés Violante, la pasión heavy metal se hereda. Hay padres y hay abuelos que escuchan heavy metal, así que eso ya pasó, trascendió las generaciones. En la experiencia fotográfica de Facundo de Zuviría está su trabajo en la favela La Rosiña. Más allá de la poética de la imagen, Facundo encontró la dignidad de sus habitantes y así nos lo relató. Yo me encontré con la dignidad de toda esa gente del otro lado de la cámara y yo creo que eso es lo que yo vi, lo que fotografié y lo que me hizo sentirme tan cómodo, tan a gusto y creo que hice un reflejo de esa realidad que no es tremendista y que no habla justamente de todos esos problemas que finalmente son el 2% de lo que es la favela, sino que hace hincapié en lo que es la vida de toda esa gente, que es gente trabajadora, como todos, y que lucha por superarse y por estar mejor y porque sus hijos vayan a la universidad y porque, en fin, es eso. Y yo me encontré con eso y a mí eso me resultó muy gratificante. La función de los diccionarios es conocida, pero ¿cuál es la de este diccionario del que nos habla el doctor Gomaro? Otra gran verdad básica de nuestro trabajo es que no hay unicausalidad en los procesos sociales. Siempre hay un montón de factores que contribuyen a que se produzca un resultado histórico. Yo decía, para que exista o para que se constituya esta idea de que hay que ir a la televisión para existir políticamente y para que de hecho el juego político cada vez pase más por los sets de la televisión que por las plazas o por los estadios, también tuvo que constituirse una audiencia nacional, también tuvo que existir la idea de que hay realmente millones y millones de televidentes mirando los programas. Hasta los años 80 uno puede decir que había poca oferta, digamos, de canales por un lado y había también pocos aparatos en los hogares comparativamente con otros países. Refiriéndose a la mediatización, Victoria explica cómo ve el ajuste entre la representación de la realidad que hacen los medios y la realidad misma. Las representaciones de la realidad que hacen los medios son un poco la realidad que nosotros entendemos que existe. Y ese sería el camino, y creo que no hay sociedad hoy en día que esté ajena a ese proceso de mediatización. El doctor Strasser recibió a Juan Carlos en Flaxo, pero antes de que esa entrevista tuviera lugar, devoramos uno de sus libros, La razón democrática y su experiencia. Las marcas que quedaron en el texto son los signos de nuestra curiosidad. Una de esas muchas inquietudes tomó el rumbo del Estado de Derecho.
Puede ser, eso es difícil de prever. Siempre hay circunstancias, muchas veces, las más de las veces imprevistas, internacionales generalmente, que pegan sobre cada país, sobre nuestro país, han pegado a veces muy fuerte y muy inesperadamente, ¿no? Y entonces convulsionan las cosas, movilizan. Cuando se inspecciona a un niño o a un joven en situación de trabajo, se necesitan conocimientos específicos y una actitud especial. La doctora Silvia Kutcher lo dice de este modo. Cuando la Argentina cambia el esquema de protección de infancia, de un esquema tutelar a uno de protección de derechos, este nuevo paradigma impacta en las distintas materias que tienen que ver con la vida de un niño, en educación, en salud, etc. En materia de inspección, le exigió a la inspección internalizar la doctrina de protección integral, porque si bien siempre la inspección ha nacido unida a la protección de la infancia, la verdad que el cambio de paradigma implicó toda una capacitación específica para los cuerpos inspectivos laborales. Una vez internalizada esta perspectiva de derechos, bueno, hemos visto cómo el resto de las normas, y básicamente las laborales, se han puesto en sintonía con esta perspectiva general de protección de derechos, y allí el inspector ha requerido de formación específica en términos jurídicos y también en aspectos operativos para abordar a un sujeto tan particular en el relevamiento. Nosotros denominamos técnicamente relevamiento a la encuesta que le hacemos al niño o al adolescente, y es un sujeto muy particular, un niño, que de por sí ya la presencia de un adulto inquiriendo la información, solicitando la información, ya lo pone en una situación que muchas veces lo cohíbe. Entonces, de allí es que nosotros insistimos mucho en los aspectos actitudinales del inspector frente a la tarea de obtener información de un niño o de un adolescente. De lo que nos contó el doctor Matías Bianchi, seleccionamos una afirmación que, si bien es preocupante, tiene un lado positivo, y es cómo podemos enfocar los problemas como narcotráfico, la trata, etc. O sea, si vos ves los temas de narcotráfico, trata, migración, integración en seguridad, medio ambiente, son todos problemas transfronterizos y de la región. Entonces nosotros tratamos de darle ese enfoque que muchas veces no se le da paradójicamente. Tratar de aprender que nosotros apostamos a un diálogo regional sobre los temas regionales. La experiencia con grupos tiene probada eficacia y se aplica a diversos campos. El proyecto de que la licenciada Zapiro es parte se concreta en talleres de trabajo con niños. En este breve pasaje que elegimos, describe uno de los objetivos de ese proyecto. En primer lugar, te quiero aclarar que justamente uno de los objetivos del proyecto fue hacerles tomar conciencia que a ese mundo ellos tienen todo el derecho de acceder, ¿sí? Que tengan diferencias como todos tenemos unos con otros, no quiere decir que ellos no estén capacitados para acceder a ese mundo, ¿sí? Ese fue el objetivo central y sigue siendo el objetivo central de nuestro proyecto. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, te diría que nosotros, y esto sí tomo el psicoanálisis, desde el psicoanálisis pensamos que vivimos en una sociedad donde prima el discurso capitalista que segrega a los diferentes. Es decir, un discurso que justamente tiene como efecto segregar aquel que es diferente. Por eso encontramos todos los fenómenos del racismo, del racismo, de perseguir a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Y esto es un efecto de discurso, ¿sí? Y por supuesto que tiene efectos en estos sujetos. Si un sujeto no puede seguir su primario en una escuela común, podríamos decir, porque tienes dificultades de aprendizaje, entonces se lo segrega de esta escuela y se lo manda a escuelas de recuperación, esto va a tener efectos en él. Nuestro objetivo es que
ellos no se crean esto, ¿sí? Que no se crean estas cuestiones, ¿sí? Que ellos, es decir, no se instalen en el lugar del segregado, de aquel que ha sido expulsado. No se instalen. Si ellos no se instalan, ellos van a poder acceder. Esto es lo que nosotros pensamos. Y así, en este enero 2015, mientras Juan Carlos descansa, me preparo para conducir el ISEL TV Verano. Los espero para compartir la temperatura estival y particularmente la temperatura local. Fuera del estudio y de visita, les prometo lindas historias con lindas personas. Hasta la próxima semana, larga y buena vida para todos.